Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El sendero de las pesquerías reales en la granja de San Ildefonso es un camino que fue habilitado en los tiempos de Carlos III a partir de 1767 para permitirle al rey contar con un espacio, ese camino pegado al río aquí llamado Balsaín, que es como se conoce en esta parte superior del río, al río Eresma, un camino donde el rey podía venir no solo a pasear, sino sobre todo a pescar las numerosas truchas que se criaban en esta parte del río Balsaín-Eresma. La idea era acondicionar de tal manera este sector que para el rey fuera muy amable poder pasear por esta zona y poder sentarse, poder colocarse donde deseara y poder así practicar la pesca. Carlos III era un gran amante de la caza, pero también de pescar. Para llevar a cabo este proyecto, inicialmente lo que va a hacer Carlos III fue adquirir la propiedad de estos montes y bosques de Balsaín, que habían pertenecido desde la época medieval a la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Esa adquisición la realizó en 1761, 6 años antes de poner en marcha la construcción de este sendero real. No solamente tenía como intención, en el momento de adquirir los bosques de Balsaín, de disponer de un coto de caza y de pesca, sino además de contar con esos bosques para abastecer de madera a la cercana fábrica de vidrios de la granja que había puesto en marcha su padre Felipe V, y que de esta forma, con los bosques, se garantizaba un abastecimiento continuado de combustible. Carlos III se convirtió en rey de España en 1759, a la muerte de su medio hermano, Fernando VI, los dos hijos de Felipe V. En los 25 años previos, Carlos ya había ejercido monarca, siendo rey de Nápoles, y allí ya había dado buena prueba de su gusto por la construcción, llevando a cabo una serie de edificaciones de lo más variopintas, desde hospitales y asilos a palacios reales y algunos acondicionamientos e infraestructuras. Con todo, cuando Carlos III llegó a España, lo primero que tuvo que hacer frente fue al conflicto en el que se hallaba inserto su reino, la Guerra de los 7 Años, a la que se había visto abocado por influencia de Francia, con quien habían firmado un pacto de familia. Esta Guerra de los 7 Años fue desastrosa para la alianza de los Borbones, y cuando en 1763 concluyó, el Reino de España perdió una buena cantidad de posesiones en América, que fueron compensadas con la entrega de la Luisiana por parte de los franceses a los españoles, como compensación por ese error. Fue después de la conclusión de la Guerra de los 7 Años, fue cuando ya se había firmado la Paz de París, que es con la que se pone fin a este conflicto, cuando Carlos III puso en marcha una serie de reformas con las que pretendía modernizar España, considerando que en buena medida la derrota provocada por esa Guerra de los 7 Años había sido por la incapacidad económica de España de mantener un ejército moderno. Estas medidas provocaron el disgusto de los españoles y más en concreto de los madrileños, que se sublevaron contra uno de los ministros italianos de Carlos III, de los que habían venido con el monarca desde su antiguo reino de Nápoles, Esquilache, un motín que en principio iba en contra de un cambio en las modas, en el tipo de capas y sombreros que los madrileños podían emplear, pero que fue mucho más lejos. Al final Carlos III tuvo que ceder, se vio obligado a prescindir de Esquilache, pero en, venganza de esa actitud revoltosa de los madrileños, decidió marcharse a Aranjuez y no regresar a la capital hasta muchos meses después. Es en ese momento cuando Carlos III, que ya tenía una larga afición a la caza y a la pesca, toma más cariño por la utilización de los reales sitios que rodeaban la ciudad de Madrid, entre los cuales se encontraba este de la granja, puesto que es poco después de ese motín de Esquilache, en 1767, cuando se ponen en marcha las obras de estos senderos de las pesquerías reales. Como decíamos antes, había adquirido los bosques de Balsaín a la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia en 1761, pero ahora que el monarca había optado por pasar largas temporadas fuera de Madrid, era un buen momento para
habilitar estos senderos y de esta manera contar con un espacio confortable donde practicar la pesca. El proyecto no se ciñó a construir un camino más o menos amable para que el rey pudiera circular y sentarse cómodamente a pescar. De partida se buscó que el río Eresma estuviera perfectamente abastecido por el propio cauce del que disponía este río, pero también habilitando el ingreso de los diferentes arroyos que nutrían al Eresma, para lo cual se van a condicionar esos cauces secundarios de los arroyos. El objetivo es garantizar que se disponía de una cantidad regular y suficiente de agua en este río y de este modo estar seguros de que los criaderos de truchas que se iban a asociar y a partir de los cuales el rey Carlos III podría pescar iban a estar siempre nutridos de una cantidad suficiente de agua. Porque ese fue otro de los acondicionamientos que se hicieron en las orillas del Eresma, reordenar todas las arboledas para generar zonas suficientes de umbría donde las truchas pudieran crear sin ninguna dificultad e incluso ir creando pequeños saltos de agua, tan del gusto de esta variedad de pez. Es decir, no solamente se trataba de ir a pescar, sino de contar con una cantidad suficiente de peces, truchas, para que el rey estuviera satisfecho en sus jornadas de pesca. A partir de ahí ya se acondicionaron en los senderos propiamente dichos, los caminos por los que había de pasear el monarca saliendo desde su real sitio en la granja y ascendiendo montaña arriba hacia su pequeño palacio de Balsaín, algo que ya existía desde los tiempos de Felipe II, pero que lo que se pretendía ahora era acondicionarlo, insistimos, de la forma más confortable posible. Es cierto que algo que caracteriza estas orillas del río Eresma es la presencia de grandes vetas de roca granítica, de modo que en algunos casos se trataba solamente de recortar esas vetas y en otros casos aprovechar esos recortes para las numerosas construcciones que se van a hacer a lo largo de los senderos para acondicionar estos de esa forma amable. Es decir, fue una obra notable, una obra de ingeniería más que notable, curiosa, porque se trataba de generar un paseo agradable, no había una finalidad práctica detrás de todo este movimiento de rocas, pero una obra que se llevó a cabo en un sitio donde, a pesar de la cantidad de piedra que se desplazó y que se empleó para acondicionar los senderos, no es algo disparatado, puesto que la mayor parte de esa piedra estaba en la propia orilla del río Eresma. De modo que, a partir de esa roca natural que encontramos en el borde del río Eresma, el ejercicio de su acondicionamiento podía pasar desde sencillamente ir grabando pequeños peldaños en esa roca natural para facilitar el tránsito por encima de la misma, hasta convertir esos afloramientos graníticos en las canteras de las que se iban a abastecer esos canteros que fueron encargados de acondicionar los senderos. De nuevo, no estamos lanzándonos a una obra imposible, puesto que lo que se quería realizar era a partir de materiales inmediatamente anexos al río, pero tiene ese carácter muy propio de la Ilustración de querer domesticar la naturaleza, puesto que los propios afloramientos naturales ya servían como un paseo por el que poder avanzar río arriba, pero ahora se trataba de, a partir de ese afloramiento natural, generar una estructura que fuera todavía más confortable. Insisto, esa idea de la domesticación de la naturaleza tan querida por los ilustrados. Por supuesto, a partir de ahí, donde los afloramientos no eran tan evidentes, lo que resultaba necesario era ir cortando las piedras de una forma más o menos regular e ir disponiéndolas
sobre ese sendero paralelo al río, en algún caso contorneando algún afloramiento especialmente complejo de picar, pero con la idea de que en todo momento el rey dispusiera de un camino por el que fuera muy fácil pasear, que además, gracias a la altura de las diferentes losas de piedra que se van colocando, en caso de lluvias abundantes, estas pudieran discurrir entre las juntas de las piedras, de modo que el rey no tuviera que mojarse sus pies, e incluso, en ocasiones, si había que vadear algún pequeño arroyo de estos que se querían asegurar que iban a abastecer de agua al río Eresma, pues se utilizaban estas losas de grandes dimensiones para poder servir como puente para vadear esos ríos. Por supuesto, cada X cientos de metros se creaban pequeñas escalinatas mediante las cuales el monarca podía bajar hasta pie de río, incluso sentarse en la propia escalinata y a partir de ahí proceder a pescar. Es decir, estamos ante una obra que movilizó una cantidad importante de canteros, se habla de cientos, quizás sean docenas de maestros de cantería con sus ayudantes, exclusivamente para crear un área en la que el monarca se habría de desplazar cómodamente en aquellos días, en la mayor parte de las ocasiones del verano, en el que, cansado de los calores de Madrid, viniera a la granja y decidiera ese día salir sencillamente a pescar truchas. Por supuesto, en el momento que se acondicionaron las riberas del Eresma, también se aprovechó para construir auténticos puentes que vadearan el río y ya no solamente estuvieran asociados a la actividad pesquera del rey, sino que ayudaran al tránsito de cualquiera de los lugareños que se vieran obligados a cruzar este río. Retengamos esa idea. Hemos domesticado la naturaleza. En esa domesticación de la naturaleza, por el puro placer del rey, en algún momento hemos añadido ciertos elementos funcionales que pueden ser útiles ya no solo para el gusto del monarca, sino también para el resto de la gente que le rodea, y a partir de ahí, desde el instante en el que Carlos III muere y ya su hijo no va a tener tanta afición por la pesca, el uso de estos senderos va a verse claramente disminuido. Es más, llegará un momento en que los bosques de Balsaín dejen de ser propiedad de la corona en 1869, y aunque trató de recuperarse esa propiedad para 1876, parte de los mismos quedaron en manos privadas. Pero hay un añadido más. Sobre este bien acondicionado cauce del Balsaín, en 1927, Federico Cantero Villamil estableció una pequeña central eléctrica que surtió de energía a la cercana localidad de La Granja, que tuvo una reforma posterior ya a los años 90 y que en la actualidad ha dejado de ser utilizada. Es llamativo porque, de nuevo, se pudo aprovechar uno de los espacios esencialmente recreativos de los Reyes Ilustrados con una funcionalidad evidente, la de producción de energía eléctrica. Pero al final, si el Sendero de las Pesquerías tiene un uso, es el que hacen de él los numerosos paseantes que lo recorren. Es probable que en la mente del ilustrado Carlos III, cuando se hizo construir este espacio reservado, domesticando la naturaleza, no había previsto que terminara siendo utilizado de forma importante por los súbditos de su tataranieto. Pero así es, y hoy es uno de los recorridos preferidos para los segovianos y aquellos que visitan Segovia.